Hoy el diario La Razón publicaba esta noticia que me ha parecido cuanto menos sorprendente, y más aún si añadimos el factor de la inteligencia artificial y cómo esto afectará a nuestras pensiones en caso de que lleguemos a cobrarlas algún día. Por eso digo, este artículo creo que hay que leerlo detenidamente, os lo voy a leer y además os explicaré por qué la inteligencia artificial todavía va a poner más en riesgo este factor que será sobre todo económico para que podamos cobrar nuestras pensiones, ¿de acuerdo? El titular dice lo siguiente: el envejecimiento de la generación Baby Boomer hundirá el mercado laboral en 10 años y pone en riesgo las pensiones. Esto todos lo sabíamos, pero nos dan datos más específicos. En 2030, el 40% de la población activa superará los 50 años. Esto significa que más o menos en 6 años, 5 años, la mayoría de personas, unos 9 millones de personas, superarán los 50 años. ¿De acuerdo? Tenemos una población muy joven que no está trabajando ahora mismo. Ahora mismo somos unos 21 millones de personas y nos están diciendo que el 40% pues serán mayores de 50 años. ¿De acuerdo? Estamos en un porcentaje muy alto de gente mayor, ¿vale? Y que habrán muchos en una década que se van a jubilar. ¿De acuerdo? Casi el 30%. Esto es una barbaridad. En el empleo público, pues todavía el porcentaje sube más. Es un 60%. Ya sabéis que los funcionarios pues se jubilan mucho más jóvenes, algunos a los 53, 57 sobre todo en adelante, ¿de acuerdo? 53 casi no hay ninguno, pero bueno, 57. Y el gasto en dependencia que se ha disparado en un 251%, ¿de acuerdo? Más del doble en 4 años. Más de 600.000 autónomos tienen ya 60 años o más, es decir, que tenemos ahí casi más de medio millón de personas trabajadoras que también se van a jubilar muy pronto, y en España hay solo 21 millones de personas trabajadoras, ¿de acuerdo? Nos están diciendo que actualmente los mayores de 55 años ocupan el 30% de las plantillas de empresas españolas, ¿de acuerdo? Y más de la mitad de empresas españolas no están preparadas para relevo generacional. Aquí yo discrepo un poco, creo que las empresas sí pueden estar preparadas, pero quizás la gente que está empezando a trabajar ahora quizás no están preparados para asumir el rol del trabajo. No sé vosotros qué opináis, me lo podéis decir en los comentarios y decidme qué pensáis, si habéis trabajado con gente joven, qué opináis de ellos, ¿de acuerdo? España se enfrenta al sombrío reto que supone el envejecimiento de la población. Esto creo que pasa en la mayoría de países desarrollados, ¿de acuerdo? Porque cuando tienen ya un nivel económico, realmente quieren disfrutar más de la vida, entonces tienen menos hijos o los tienen con una edad más tardía, ¿de acuerdo? Ya sea por estudios o bien porque quieren disfrutar un poquito de su tiempo y retrasan la edad de tener hijos. Nos están diciendo que en el resto de países industrializados, pero en ellos la tasa de natalidad es muy superior. España se enfrenta al sombrío reto que supone el envejecimiento de la población en mayor medida que en el resto de países industrializados, pero en ello la tasa de natalidad es muy superior. ¿De acuerdo? Esto nos está diciendo que la mayoría de países desarrollados suelen tener más hijos. Yo no sé si es por el tema monetario, es decir, a lo mejor hay gente que tiene más poder adquisitivo, que en España, como en la mayoría de países de Europa, ya sabéis que suelen cobrar un poco más, ¿de acuerdo? En España quizás menos, y aquí al cobrar menos, pues mucha gente quizás invierte parte de ese dinero, de ese capital que tienen, en disfrutar unos cuantos años de su juventud y retrasan la edad para tener hijos, ¿vale? Por lo menos la gente que yo voy conociendo creo que van sobre este camino, ¿de acuerdo? No sé vosotros qué opináis al respecto, también me lo podéis comentar y lo podremos cuestionar. Este proceso será particularmente intenso en la próxima década, es decir, que en la próxima década se intentará, bueno, se supone que todavía será más acentuado, cuando la mayoría de la generación Baby Boomer llegue a la jubilación. Esto era de cajón, ¿de acuerdo? Hubo una temporada que hubo un Baby Boomer que fue para cubrir puestos de empleo vacantes, ¿de acuerdo? La gente pues tenía más hijos, trabajaban más y entonces la economía pues iba bien. Pero ¿qué pasa? Que ahora es totalmente lo contrario, tenemos menos natalidad y eso supone que no tendremos suficiente gente trabajadora para cubrir a los jubilados, ¿de acuerdo? Esto es así de básico, pero además ahí se nos va a sumar el factor de la inteligencia artificial que va a eliminar muchísimos puestos de trabajo y todavía va a incrementar muchísimo más que haya menos gente para cubrir esa demanda, de acuerdo a la demanda que sería de la aportación de IRPF para cubrir las necesidades de las pensiones, ¿de acuerdo? Ahí tendremos un gran problema con la IA, a no ser que deriven cierto dinero de su producción y que lo inviertan en cubrir esta demanda, ¿de acuerdo?
Les dice, por ello es necesario, urgente, adaptar tanto el mercado laboral como los sistemas de jubilación y las pensiones. Aquí ya lo están diciendo, ¿de acuerdo? Van a adaptar el mercado laboral. ¿Qué significa eso? O trabajas más tiempo, sinceramente, ¿vale? O las pensiones se van a retrasar. No hay más. Esto es lo que están diciendo aquí. A la nueva realidad demográfica. ¿Vale? Sabéis que ahora la gente no puede empezar a trabajar demasiado jóvenes porque también está prohibido. Antes se podía empezar a trabajar a los 16, incluso a los 14. ¿Vale? Y ahora no se puede, tiene que ser a partir de los 18 en adelante. En la creciente longevidad incrementa el gasto en pensiones. Tenemos más calidad de vida, vivimos más tiempo, entonces las pensiones duran más tiempo y hay menos gente trabajando, ¿vale? Para cubrirlo. Pero también ensombrece el potencial productivo y la actividad empresarial del país. Esto obliga a adoptar reformas tanto en el ámbito laboral como el de la seguridad social ante el peligro de que el sistema de pensiones colapse, que realmente ya ha colapsado, pero no quieren reconocerlo porque lo están cubriendo con ayudas públicas de la Unión Europea. En el año 2030 más del 40% de la población activa superará los 50 años, pero ya en la actualidad los mayores de 55 años suponen el 26% del personal de las empresas españolas. De hecho, las personas mayores son las que menos bajas laborales producen y además los que tienen una constancia en el trabajo mucho mayor que la gente joven que entran hoy en día porque tienen otra aspiración laboral, ¿de acuerdo? Y su compromiso ante el trabajo quizás no es tan alto como las personas de generaciones anteriores, ¿de acuerdo? 10 puntos más que hace tan solo un año, claro que sí, eso se va multiplicando. La población activa senior tiene cada vez más peso y representación en el mercado laboral español. De hecho, la gente senior son los que están manteniendo el mercado laboral. No la gente joven, sino la gente senior, ¿vale? Si la frontera de edad se rebaja 10 años, la situación es más preocupante aún, ya que el peso de los mayores de 45 años en el mercado laboral no hace más que crecer, hasta suponer el 48% de los empleados frente al 26%, exactamente, claro, estamos hablando de 20 años atrás, pues los que tenían 45 tenían 25, obvio, ¿vale? Eso ya lo dábamos por hecho. Vamos a ver qué más nos cuenta y nos dice que en el caso del sector público la situación es aún peor. Hace unos años prácticamente habían muchísimos menos funcionarios que hoy en día, ya lo sabéis. ¿Quién no conoce a un amigo que es funcionario? O es que hoy en día le pegas una patada a una piedra y te sale un funcionario. En cualquier administración, ya sea bombero, sea policía, en administraciones públicas, en cualquier sitio, ¿de acuerdo? Hay muchísimos y ellos sí se van a jubilar antes. Entonces, van a tener... No es para no es para atacar a nadie, ¿de acuerdo? Pero todos sabemos que hay funcionarios, hay algunos que tienen trabajos bastante peligrosos, ¿de acuerdo? Quizás tienen posibilidades de sufrir accidentes y demás, pero luego hay muchas administraciones que tienen funcionarios públicos, incluidos educación, ¿de acuerdo? Administraciones públicas, todas las que abarcamos, que el desgaste físico, quizás el psicológico no, pero el físico, ¿vale? Es mucho menor que en otros. Entonces, si esas personas saben gestionar bien su estado mental, ¿vale? Pues en teoría deberían tener una vida más longeva, si se han cuidado, y con eso, pues deberían estar más tiempo cobrando la jubilación que, por ejemplo, una persona obrera que seguramente físicamente está más castigada, ¿de acuerdo? Y va a vivir, en teoría, menos años porque su cuerpo ha trabajado más, ¿de acuerdo? Ha gastado más la máquina, por decirlo así. Pero bueno, eso es relativo, ¿de acuerdo? No se aplican todos, ¿vale? Pero sí que la probabilidad es esa. Además, se jubilan antes, se jubilan pues 10 años antes, pues son 10 años más que se pagan de pensiones, ¿vale? Entonces, todo eso lo vamos a ir multiplicando y cada vez habrá más gente absorbiendo el dinero de esas arcas, ¿vale? Y vamos a tener pues menos dinero para pagar al resto de trabajadores que se jubilen a los 67 o 70 años, porque ya lo habrán gastado los anteriores, ¿vale? Es así de simple. De acuerdo, nos dice, según constata el Instituto Nacional de Estadística, las comunidades autónomas son las que mayor empleo público concentran y las que tienen plantillas más envejecidas, con el 59% del total de trabajadores públicos que superan los 55 años. El 59%, es decir, 624.000 trabajadores, casi 1.000.000, ¿de acuerdo? 1.000.000 de los casi 624.000 de los 21 millones de trabajadores que se van a jubilar seguramente a los 57, 58 años, ¿de acuerdo?
Eso es mucha tela, porque luego vienen la siguiente generación detrás, ¿vale? Que será al cabo de 10 años, ¿de acuerdo? A continuación se sitúan los entes locales, ¿vale? Que los siguientes 10 años verán cómo se jubilan 215.000 trabajadores. Fijaros, tenemos 215.000 más 624.000 trabajadores, tenemos casi un millón, serían 850.000, ¿de acuerdo? Que solo son funcionarios, básicamente, ¿vale? Ayuntamientos y funcionarios, que se jubilan antes, ¿vale? Eso es una barbaridad. De los 21 millones de trabajadores, es un porcentaje súper alto, ¿de acuerdo? En el caso de la Administración Central y la Seguridad Social se suman unos 160.000 trabajadores más, ¿vale? Ya tenemos ahí otro millón más de personas. Bueno, otro millón más, ¿no? En total, 1 millón de personas. Y en el resto de administraciones se concentran otros 52.000 trabajadores. Es decir, 1.050.000 personas se convertirán en pensionistas durante la próxima década. Personas que trabajan en administraciones o que son funcionarios. De 21 millones de trabajadores que hay en España, 1 millón serán funcionarios jubilados o gente que trabaja en administraciones. Lo que plantea una renovación laboral para las instituciones gubernamentales sin igual, ¿vale? Y difícilmente conseguible, ya que la población laboral joven no será capaz de cubrir todos los puestos vacantes por la inversión de la pirámide poblacional, fruto de la menor natalidad de la Unión Europea. Esto nos está diciendo que de todos los jóvenes que van a entrar, ¿de acuerdo? Harían falta muchísimos para cubrir todas esas vacantes, ¿de acuerdo? De personas que trabajan como funcionarios en la administración pública, ¿de acuerdo? Y entonces faltaría más gente joven, es decir, toda esa gente joven también llegaría a un punto que se jubilarían antes, ¿de acuerdo? Porque también estarían formando parte del sistema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo cubriremos ser más viejos con los pagos si tenemos gente que se jubila antes? Y a los que se jubilan tarde, pues no habrá gente, ¿de acuerdo? Es que no, es una paranoia mental, ¿vale? Venga, ¿cómo lo vamos a hacer para cubrir ese caos? ¿De acuerdo? El reto especial deberá afrontar el sector bancario, el relevo generacional de sus plantillas, ya que el 51% de sus empleados es mayor de 45 años. En la banca también ya se están envejeciendo. Pero bueno, la banca es un tema que yo creo que todos lo sabéis, que está condenado a desaparecer, igual que muchísimos temas, por el tema de la IA, prácticamente el 80%, ¿de acuerdo? Y la banca va a ser, yo creo que uno de los sectores más afectados, porque cada vez están más automatizados, más online, y cada vez hace falta menos gente. De hecho, lo que tenemos en la banca últimamente, creo que son más comerciales que gente, banqueros o bueno, como anteriormente, hace unos años, pues te asesoraban y todo, ¿de acuerdo? Ahora se dedican más a vender, que no a ayudar a la gente, porque te lo dicen directamente, vete al cajero, háztelo ahí, y si no, háztelo online, ¿vale? Y de esa manera lo que están aportando es que ellos no sean necesarios. Supongo que eso ya lo habrán descubierto, hace años que se va diciendo, pero bueno, es un sector que va a desaparecer seguro, ¿de acuerdo? Nos están diciendo, cada uno de 5 empleados del sector tiene más de 55 años, lo que significa que en torno al 20% de ellos se jubilarán previsiblemente en la próxima década. En total, otras 440.000 personas en el sector bancario con unos ingresos que realmente no son los de la clase obrera, ¿vale? Eso es lo que debería preocupar, es decir, la jubilación suya también es más alta que la de una persona obrera normal, con un salario normal, ¿vale? Salario mínimo interprofesional, ellos no lo tienen, es decir, que va a ser un pago más elevado. Igual que de los funcionarios, los pagos también son más elevados, ¿de acuerdo? Un 8% menos que el año pasado. Claro, cada vez hay menos, pues se van perdiendo, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué más nos dicen? Nos dice el conjunto en el sector bancario representa 2% del empleo nacional. De acuerdo, el sector bancario vamos a pasar porque ya sabemos que se va a perder. Y otro de los factores más afectados por el envejecimiento poblacional es el de la construcción. La población menor de 30 años en este sector representa solo el 11% de personas ocupadas. Pues menores de 30 años, 11%, ¿qué queréis que os diga? Me sorprende, hay bastante gente, ¿eh? Y creo que está bien. Creo que es un empleo que está bien. Lo malo es que la gente que está en la construcción se van a jubilar muy tarde, van a estar bastante cascados. Y eso, bueno, pues les va a pasar factura, ¿de acuerdo? Frente al 8,5% de los 60
y más años. Es decir, que hay casi igual de personas jóvenes que de personas mayores trabajando en la obra. ¿De acuerdo? Un porcentaje que se dispara por encima del 20% en el caso de los mayores de 55 años. Es decir, tenemos casi un 30% de 55 años para arriba en la construcción. ¿Vale? Esas personas tenemos que tener en cuenta pues que también tienen más bajas, porque tienen más deterioro físico y todo eso se nota en las arcas del Estado. Un estudio realizado por la UPTA sobre el envejecimiento de los trabajadores por cuenta propia también revela datos alarmantes. Más de 190.000 autónomos ya han superado los 64 años. 190.000 autónomos, se dice pronto. ¿Vale? Y más de 140.000 han alcanzado los 66. Es decir, imaginaros 150.000 autónomos, básicamente, con más de 66 años. Espero que sean dueños de empresas o de negocios, ¿vale? Que tengan más o menos una calidad de vida buena. Porque si son obreros, la verdad que con 66, 67 años, no me quiero imaginar cómo estarán físicamente. Además, cerca de 600.000 autónomos tienen ya 60 años o más. Aquí tenemos básicamente más de 500.000 de personas autónomas, juntado con el otro 1.000.000 y pico, es mucha tela lo que estamos hablando, y que tienen más de 20 años de antigüedad en el régimen especial de trabajadores autónomos, ¿vale? El envejecimiento de la población activa autónoma requiere una respuesta urgente. Me extraña que hayan tantos autónomos, tal como está ahora mismo la situación, ¿de acuerdo? Y la organización considera fundamental que tanto las administraciones públicas como las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos acometan sin dilación un plan nacional de relevo generacional, ¿de acuerdo? ¿Queréis hacer un plan nacional de relevo generacional en plan autónomos? Pues ponedlos baratos, no os aprovechéis tanto de la gente, que los estáis fundiendo. ¿Cómo queréis autónomos si les estáis quitando todo lo que tienen? Es que me sorprende que haya tantísimos autónomos en comparación. Fijaros, aquí tenemos 600.000 autónomos que tienen más de 60 años, ¿de acuerdo? Y en cambio teníamos 1.050.000 personas, funcionarios y que sean de administraciones públicas que se van a jubilar. Es decir, ¿cómo puede ser que haya más que autónomos? Es que me parece insólito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿queréis relevo generacional? Poned autónomos que sean asequibles, darles ayuda a la gente para poder trabajar, ¿de acuerdo? Ya que el autónomo, cuando se jubile, va a cobrar una miseria, ¿vale? Para ello, novedoso sistema de relevo generacional basado en la formación profesional dirigida a autónomos. Claro que sí, encima les vas a poner a que estudien, ¿vale? Porque les sobra tiempo a los autónomos y se van a ir a estudiar, ¿vale? Este sistema tiene como objetivo involucrar a miles de jóvenes en periodo de formación, quienes puedan convertirse en el motor para el relevo generacional de miles de negocios, ¿de acuerdo? Vale. Con el tema de negocios nos tendréis que explicar qué negocios queréis afrontar, cómo queréis hacerlo. Estaré bastante alerta de esta noticia, ¿vale? Porque con el tema de la IA, tal como os he comentado, muchos de los negocios, muchos de los empleos van a desaparecer porque nos van a sustituir por trabajadores mucho más cualificados, que no tienen bajas, que no fallan nunca el trabajo y que su atención y su conocimiento siempre va a ser imparcial delante de todo lo demás, ¿de acuerdo? Porque eso lo va a tratar de forma lógica y no va a tratar de forma sentimental como le pasa a los trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, en este aspecto la IA nos va a dar bastante que hablar. Los jóvenes podrán adquirir directamente los conocimientos, la experiencia, la práctica y la cartera de clientes. ¡Ay, qué risa, María Luisa! Mira que me río. Nos están diciendo que la IA, que nos van a dar formación a la gente que quiera ser autónomos. Y además os van a dar una cartera de clientes. Pues venga, todo el mundo a correr y hacerse autónomo, ¿eh? Facilitando la transición hacia la jubilación de los autónomos de mayor edad y reduciendo al mínimo el riesgo de cierre de negocios. Claro, es que los negocios los cierran por falta de formación. Los negocios los cierran porque vale una pasta un alquiler, porque los estáis crujiendo a impuestos, ¿vale? Y porque los autónomos cada vez son más caros, ¿vale? Por este motivo, la gente no se hace autónomos. No es por formación, ¿vale? Es porque no les queda dinero para vivir, a ver si os enteráis. Con estas cifras se hace necesario actualizar la legislación para que la jubilación no sea tan drástica, ya que apenas tiene fórmulas de transición gradual entre la etapa de trabajo retribuido y la de pensionista. Vale. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que cuando llegues a tu edad de jubilación, no va a poder ser de decir, llego a mi edad y me jubilo. No. Lo siento mucho, chaval. Vas a tener que ser progresivo, ¿vale? Y eso seguramente va a querer decir, hasta que no entre otro en tu lugar,
tú no vas a poder salir de tu trabajo y te vas a quedar ahí pringando seguramente para el resto de tu vida, ¿vale? No, hombre, no vamos a alarmarlo, pero bueno, por ahí irán los tiros, ¿de acuerdo? Las últimas noticias, las últimas reformas han apostado por el retraso generalizado de la edad de jubilación. La estrategia seguida en la última reforma ha sido endurecer la jubilación anticipada, es decir, cobrar menos si te anticipas a la jubilación, e incrementar los incentivos a la jubilación demorada. Me gustaría ver si el porcentaje de la anticipada con la retrasada es equivalente o proporcional, que yo creo que no. Es decir, que si tú te jubilas 2 años antes y te quitan un 15 o un 30%, no creo que por jubilarte 2 años después te paguen un 15 o un 30% más, ¿vale? Es un decir, ¿de acuerdo? Creo que no es proporcional. Pero lo que sí que está claro es que cuanto más viejo eres, se multiplica. Es decir, no es proporcional, ¿de acuerdo? Es decir, a medida que te pasan los años, el deterioro se multiplica, ¿vale? Entonces, la gente estará mucho peor al cabo de 2 años que no 2 años antes. Eso tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Nos dice, el objetivo es de una fracción importante, los trabajadores retrasen la edad a la que se jubilan más allá de la edad legal. Ese no es el objetivo, esa es casi la necesidad de muchos trabajadores para poder cobrar un poco más y poder sobrevivir. Para FEDEA, la previsión del gobierno sobre la contribución de la jubilación demorada a la sostenibilidad del sistema peca de un exceso de optimismo, entre otras cosas porque la reforma no ha supuesto un cambio radical con respecto a la legislación previa. Vale, pues claro que no. ¿Cómo se van a demorar si no les estáis pagando demasiado de más? No merece la pena. La gente no es tonta. ¿Para qué van a pringar más tiempo si no tienen una recompensa que merezca la pena? A ver, es que es absurdo. Por eso, estima que restringir la jubilación anticipada a partir de una edad mínima no ayuda a reducir el gasto en pensiones, ni a alargar la vida laboral. Pues claro que no. La jubilación anticipada, aunque lo hagas, llega a un punto que a la gente le da exactamente igual. ¿Sabéis por qué? Porque la mayoría de gente obrera están bastante cascados y están hartos de trabajar, porque lo pasan mal, ¿de acuerdo? Cada vez se exige más, cada vez el ritmo de trabajo es más alto y la gente pues le da igual, para lo que les quede se adaptan con lo que tienen. Han aprendido a administrarse la vida con más o con menos, ¿de acuerdo? Porque ninguno de los del gobierno han ido a sacarle las castañas del fuego. Venga, chicos, nos dice, advierte que en las 2 próximas décadas el envejecimiento ejercerá una presión creciente sobre el gasto público en España, alcanzando alrededor de un 48% en 2035 y el 52% a partir de 2050. ¿Eso era obvio? Porque la gente vivirá más tiempo, es lógico, a ver, es de sentido común, pero también es de sentido común que la gente actual, los que empezaron a trabajar con 16, 18 años, no están para jubilarse a los 70. A ver si lo entendemos, estás cascado. Ahora la mayoría de gente, hay muchos que empiezan a trabajar a los 30, 35 años y en ese caso sí pueden alargar a los 70. ¿Por qué? Porque habrán cotizado 35, 40 años, ¿vale? Pero los que empezamos a trabajar jóvenes, cuando tengamos 70 años, pues habremos cotizado que 50, 52, 54 años, eso es una barbaridad. Claro, pues eso es lo que pasa, ¿vale? Por ello, el envejecimiento afecta directamente a las fuentes tributarias principales. Normal, se va dinero por un lado, pero por ese caso también os lo digo, ¿por qué jubilan tan pronto a los funcionarios? A ver, ¿por qué lo hacen? Jubilamos a todos por igual, ya está, estamos todos trabajando. Si es que las cosas son así, entonces tenemos 1 millón y pico de funcionarios y de la gente de administración pública, pues jubilarlos igual. Pero los autónomos y los demás, ¿qué pasa? No somos diferentes, son trabajadores, están aportando. Además, toda esa gente gana más dinero, entonces sus pensiones son más altas todavía, ¿vale? Entonces el gasto es mayor, se multiplica por 2. 1 millón de ellos es equivalente a 2 de los otros, básicamente. A medida que aumenta la población jubilada, la base del impuesto sobre la renta personal se reduce, lo que disminuye la recaudación y progresividad del IRPF. Obvio, tal como os decía, más gente vieja que menos aportan. De hecho, el proceso de cambio demográfico ya es visible en este impuesto. En los últimos años se ha incrementado de manera notable, ¿vale? Porque hay mucha gente con 65 años o más. Ejemplo, ¿vale? Tenemos, la edad ha crecido del 15% en 2004 al 25% actual, ¿de acuerdo? Y en el año 2035, pues en vez del 25, pues serán el 35% de la gente, ¿vale? Porque había más gente jubilada que gente trabajando, porque empiezan a trabajar muchísimo más tarde.
De acuerdo, nos dice, mientras que el no declarante sujeto a retención ha aumentado del 27 al 46. Eso es gente que cobra poco dinero, ¿de acuerdo? Y nos está diciendo también, al tiempo las pensiones han aumentado en 3,4 puntos. Por otro lado, los mayores consumen más servicios no sujetos a gravamen, otro con tipo reducido, lo que reduce la recaudación por IVA y otros impuestos sobre el consumo. Eso está diciendo que pronto a la gente mayor pues también le van a quitar esos beneficios para que sigan colaborando y aportando dinero tanto en IVA como lo demás. Este aumento de gastos se ve claramente reflejado en los servicios de dependencia, un 0,9 del Producto Interior Bruto. A los cuidados de larga duración, vigila, te vas a arruinar. Me gustaría saber cuánto destinan, no al cuidado, ¿me entendéis? Sino a lo que serían, es que tendría que mirarlo, ¿vale? Pero ¿cuánto se gastan lo que son las personas que trabajan en el gobierno? ¿De acuerdo? En comidas, en transporte y lo demás, yo creo que supera esto, básicamente, ¿eh? Desde 2020 se incrementaron las partidas presupuestarias asignadas a la dependencia, que han crecido un 251%. Hay más gente cascada, se están haciendo más viejos y necesitan más dependencia. Obviamente, son gente trabajadora y muchos lo necesitan. Habrá algunos que no, pero muchos que sí. Después de un estancamiento, entre 2019 y 2020 los fondos crecieron significativamente. Claro, fueron fondos que se cogieron también a través del Fondo Europeo. ¿De acuerdo? Y han seguido aumentando hasta 2023. Varias comunidades autónomas han experimentado incrementos notables en el gasto destinado a la dependencia, con Navarra, Rioja, Canarias y Baleares superando un 20% de aumento, muy por encima del promedio nacional. Eso ha redundado en que el sector de la dependencia represente ya el 3,2% del empleo en España. Pues bueno, si se ocupan de cuidar de la gente mayor, me parece bien. Están haciendo una buena labor y creo que es necesario. En 2024, el empleo de dependencia alcanza los 700.000 empleados, un 12% más que en 2023, un 82%, y de hecho creo que va a seguir aumentando porque mucha gente mayor van a estar solos y van a necesitar ayuda. Es decir, que creo que el sector de la dependencia es uno de los sectores laborales, ¿de acuerdo?, que va a ser difícil de cubrir con la IA, pero que sí que va a ser necesario tenerlo con gente real, ¿de acuerdo? Es decir, con trabajadores y gente que se ocupe de cuidar a gente mayor que se encuentra en situación de vulnerabilidad y que necesitan ayuda de los demás. Pues nada, chicos, yo creo que esta noticia es interesante, creo que se va a aumentar bastante y todo esto, aunque os parezca relativamente preocupante, creo que todavía será más preocupante cuando la inteligencia artificial ocupe más del 40 o 50% de puestos de trabajo que tenemos actualmente, ¿de acuerdo? Ya sean trabajos de médicos, trabajos de profesores, trabajos de, ¿qué os diría?, de librerías, de muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Que lo van a cubrir perfectamente la inteligencia artificial de forma mucho más efectiva, más precisa y con un aumento de trabajo. Es decir, si tenemos 3 turnos, imaginaros en un sitio que tengan un trabajo de turnos, se podrá cubrir 24 horas. 24 horas, es decir, se multiplican por 3 la pérdida de empleos, ¿de acuerdo? No es para alarmar a nadie, pero sí que creo que es algo que hay que tener en cuenta y que todo esto pues se va a ir ampliando, ¿de acuerdo? Tendremos que averiguar en los próximos vídeos cómo lo haremos para cubrir nuestras necesidades económicas a largo plazo para no depender del fondo del Estado para poder sobrevivir, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, espero que le deis al like, os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Chao, chao.